En este segundo vídeo sobre el diseño de filtros activos analógicos me propongo explicar cómo es la arquitectura de Silent Key, con la cual vamos a hacer cualquier tipo de filtro. Y cuando digo cualquier tipo de filtro me refiero a paso bajo, paso alto, paso banda o banda eliminada. Incluso lo vamos a utilizar como base para luego las aproximaciones polinomiales. En este caso vamos a empezar hablando de Butterworth, pero también la de Chebyshev. Y comentaremos las ventajas y los inconvenientes. La estructura Silent Key para un filtro paso bajo la tenéis en la figura. Es un filtro activo, está formado en este caso por un amplificador en configuración no inversora, con RA y RB, que me van a determinar la ganancia del filtro, como veis ahí, es decir, la ganancia del filtro K o H sub LP es 1 más RB partido por RA. Pero lo importante de la estructura de Silent Key, lo que determina la estructura de Silent Key, es cómo es la red de filtrado, la malla de filtrado. Está formada por ser de segundo orden por dos resistencias R1 y R2 y dos condensadores CS1 y CS2, uno de ellos haciendo una realimentación, en este caso realimentación positiva, por eso podríamos hacerlo inestable si no tenemos cuidado con el factor de calidad, a partir de CS1. Esta es la estructura típica, clásica de una arquitectura de Silent Key. Bien, lo que hemos hecho aquí además es hacer iguales la impedancia de Thevenin vista desde la entrada inversora y no inversora del amplificador operacional para compensar las corrientes y tensiones de offset o de polarización de acuerdo en la banda de paso. En este caso es un filtro paso bajo y, bueno, si veis, digamos, la resistencia de Thevenin y la banda de paso, pues en la entrada no inversora sería R1 más R2 aproximadamente, y en la inversora sería RA en paralelo con RB. Bien, con estos mimbres y planteando las ecuaciones de las mallas correspondientes, yo no lo voy a hacer aquí, ¿de acuerdo? Pues lo que obtenemos es que la frecuencia de corte de este filtro, paso bajo, de acuerdo, depende del valor de R1, del producto de R1 por R2, por CS1 y por CS2, la raíz cuadrada de todo ello, y de ahí, bueno, pues tenemos la frecuencia de corte. Ya vemos de partida que depende de demasiados valores y ahí los componentes reales tienen tolerancias, pero bueno, es la primera estructura que vamos a ver, no es la que más se utiliza, ya lo digo para que todo el mundo se tranquilice, no hay que manejar estas expresiones tan farragosas, e incluso el factor de calidad que depende, fijaos, de la ganancia K, que aparece ahí, he puesto K, perdóname que cambie la nomenclatura, pero es para arrastrar el subíndice LP o K, la ganancia K sea el tipo de filtro que sea, pues me condiciona el factor de calidad Q y viceversa, pero también el valor de los componentes. Esto es una estructura de Silent Key. Existen otras arquitecturas con características diferentes que veremos en vídeos posteriores, como la de Raus, que junto con la de Silent Key es la que utiliza el menor número de componentes. El diseño de la de Raus es sencillo, pero tiene la dificultad del ajuste de las tolerancias, ¿no? Por el ajuste debido a las tolerancias de los componentes. Luego hay otro tipo de filtro que se llama de filtros de variables de estado o biquad, perdón, con mejor ajuste de los parámetros, como la ganancia, la frecuencia de corte, el factor de calidad, porque dependen de apenas uno o dos componentes. Pero bueno, tienen ventajas y inconvenientes y en su momento los veremos. Por el momento, la estructura de Silent Key es la que tenéis en la figura, es siempre la misma. Ahora podemos tocar un poco la ganancia del amplificador, pero poco más, ¿eh? En realidad hay que creernos estas ecuaciones y si no, pues saberlas demostrar a partir de la malla de entrada y de la malla de salida de la ganancia del amplificador. Bueno, aquí hemos hecho una variante que en mi opinión es la que más se utiliza como estructura de Silent Key, que es hacer que las dos resistencias R1 y R2 sean iguales, e iguales a un valor R, y que los dos condensadores pues sean igual a un valor C. La compensación de las corrientes de polarización me obliga a que el paralelo de RA y RB sea igual a 2 veces R aproximadamente, que la ganancia del amplificador no ha variado, sigue siendo un amplificador no inversor, y que en este caso la frecuencia de corte se ha simplificado mucho, que es igual a 1 partido por R y por C. Vamos, la pulsación de corte o bien la frecuencia multiplicando por 2pi en el denominador. Y lo más importante es que el factor de calidad y su dependencia de la ganancia se ven claramente. Es que Q es igual a 1 partido por 3 menos la ganancia, ¿vale? Esto es muy importante. Y me dice también, cuidado con la ganancia del filtro, porque la ganancia del filtro no puede ser mayor que 3, porque si se aproxima a 3, Q se hace muy, muy grande.
prácticamente infinito, llevo al filtro, llevo a la inestabilidad, incluso si K es mayor que 3, Q es negativo. Y decíamos hace unas diapositivas en el vídeo anterior que si Q es negativo, el filtro es claramente inestable porque sus raíces, las raíces del denominador, los polos, estarían en el semiplano derecho. Así que con estas condicionantes podéis llevar un filtro de segundo orden Sallen-Key, paso bajo, de forma muy sencilla, muy sencilla. ¿Hay variantes? Sí. Por ejemplo, hacer la ganancia 1 con un seguidor de tensión, no con un amplificador no inversor, utilizar factor de proporcionalidad para M, para las R y N para las C. Hay una relación de proporcionalidad y ahí tengo unas expresiones un poco distintas y que podrían, de alguna manera, en algún caso, a lo mejor convenirme para poder ajustar mejor la frecuencia de corte. Bueno, en realidad yo no lo veo tan claro, no deja de ser matemáticas el llegar a estas expresiones porque, bueno, depende, como veis, la frecuencia de corte y el factor de calidad de dos parámetros, M y N. Si esa proporcionalidad no es estricta o puede variar en función de la tolerancia de los componentes, pues tendré algún pequeño desajuste en ambos parámetros. Pero bueno, ahí está como alternativa. También tenemos esa constante de proporcionalidad referida solo a los condensadores. Tenemos, las resistencias son iguales, la ganancia sigue siendo 1, pero los condensadores, uno es m veces un valor C inicial y otro n veces. Bueno, da lugar a relaciones distintas, la ganancia sigue siendo 1 y a mí me parece que desde el punto de vista práctico pues esto complica un poco el diseño, pero bueno, a lo mejor en algún diseño conviene que esto sea así o bueno, no lo sé, o hacer que en algún caso, este no sería el más adecuado, pero se podía hacer en algún caso pues un filtro de frecuencia de corte variable poniendo un condensador variable o en el caso anterior una resistencia variable. En fin, hay muchas alternativas, siempre con la estructura de Sallen-Key, que es la misma para todos ellos. Aquí tenemos también una versión, paso alto en este caso, he cambiado los condensadores por resistencias y las resistencias por los condensadores, he puesto el factor N y M de proporcionalidad ahora, igual que antes, pero ahora habiendo cambiado los condensadores por resistencias y viceversa, para obtener la versión paso alto. Así que, de nuevo, podemos decir que obtener un paso alto a partir de un paso bajo o viceversa es cambiar resistencias por condensadores o condensadores por resistencias. Elija, digamos, la versión que quiera de la arquitectura de Sallen-Key, que es, como digo, siempre la misma. Un amplificador y una red formada por resistencia de condensadores, en este caso, de orden 2. Bien, ahora, a partir de la estructura de Sallen-Key, aparecen lo que se llaman las estructuras Sallen-Key y otros tipos de filtros, que veremos en vídeos posteriores, aparecen lo que se llaman las aproximaciones polinomiales. La de Bessel, la de Butterworth, la de Chebyshev, la de Cauer, como más significativa Cauer, o elípticos. Bueno, yo me iba a centrar aquí en la de Butterworth y la de Chebyshev. Bueno, en este primer vídeo vamos a hablar solo de la de Butterworth. Es la aproximación polinomial de Butterworth para un filtro de Sallen-Key de orden 2, que es lo que vamos a ver ahora, me garantiza que la ganancia a la banda de paso es prácticamente constante, es máximamente plana, que se dice, y que la ganancia a partir de la frecuencia de corte es monótonamente decreciente. El corte no es muy abrupto, esa es la desventaja que tiene para un mismo filtro del mismo orden. Por el contrario, el de Chebyshev, como contraposición a este, tiene un corte muy abrupto entre la banda de paso y la banda de atenuada, pero no tiene otro inconveniente, y es que la banda de paso no es constante la ganancia, sino que tiene una especie de rizado u oscilación del cual hablaremos en su momento, pero también era la banda eliminada. Es decir, no atenúa, la atenuación no es siempre la misma, la banda atenuada ni en la banda de paso, con lo cual, bueno, esto puede crear algún problema o no, esto depende de la aplicación. Luego está el de Bessel o el de Cauer, de acuerdo, pero no los vamos a tratar, pero tiene sus características y tiene sus estructuras y poco más voy a decir de ellos. Bien, empecemos por la aproximación polinomial de Butterworth. En esta figura, y suponiendo una frecuencia de corte normalizada, se muestran las aproximaciones polinomiales de Butterworth para filtros activos.
La misma tabla nos da una pista de cómo diseñar los filtros de orden superior, encadenando o concatenando varios filtros de orden inferior. Por ejemplo, un filtro de orden 4, que es la cuarta fila de la que aparece en la tabla, se puede obtener concatenando, conectando en cascada dos filtros de orden 2. Esto es un recurso de diseño clásico, aunque cuidado, hay filtros de Butterworth o con aproximación de polinomial de Butterworth basados en estructuras no tanto de Sallen-Key, sino en otras de orden 4 sin necesidad de recurrir a esto. Por supuesto que sí, pero mi consejo práctico es que lo hagáis así, si necesitáis un orden superior en los filtros. Así que en esta tabla, aproximación de Butterworth, polinomial de Butterworth, lo que me está diciendo es: si normalizamos la frecuencia de corte y hacemos que la frecuencia de corte omega sub 0 sea 1, me diréis, bueno, pero eso no tiene por qué ser así. No, no, no. Esto está para que la tabla sea muy compacta y los números no salgan muy raros, y además la frecuencia de corte puede ser cualquiera, pero sí que es constante, es el factor de calidad. Así que si suponemos que estamos normalizado el filtro, sea el que sea, de la frecuencia de corte que sea, está normalizado a 1, lo que me dice es que un filtro de orden 2, por ejemplo, bueno, de orden 1 es muy simple y llamarlo de Butterworth, bueno, el polinomio del denominador es S más 1, porque lo que se pone en esta tabla son los polinomios del denominador. Me da igual el tipo de filtro que sea, paso alto o paso bajo, el polinomio del denominador. Pues bien, si es de orden 2, para garantizar que la banda de paso sea máximamente plana o la ganancia sea prácticamente constante, el factor de calidad debe ser igual a 1 partido por 1,414, o tal como aparece en el polinomio y como se marca en la parte izquierda de la figura. Si queremos un filtro de orden 3 encadenando un filtro de orden 1 con polinomio S más 1 y otro de orden 2, resulta que el factor de calidad ahora tiene que ser 1. Y fijaos, esto no tendría por qué ser así si no quiero que sea de Butterworth, siempre y cuando el filtro sea estable. Pero si quiero que sea de Butterworth y quiero que tenga una respuesta máximamente plana en la banda de paso, Butterworth me dice que lo tengo que diseñar así y por tanto el factor de calidad debe ser 1. Si quiero diseñar un filtro de orden 4, veo que tengo dos polinomios de orden 2 para que cuando los conecte en cascada, en serie, uno detrás de otro, el primero de ellos tiene un factor de calidad 1 partido por 0,765, mientras que el segundo tiene un factor de calidad 1 partido por 1,848. Pero si lo hago así, encadenando esos dos filtros para obtener uno de orden 4, paso bajo o paso alto, Butterworth me garantiza que la respuesta a la banda de paso es máximamente plana. Y lo mismo para orden 5, y orden 6, y orden 7, y si busquéis algún libro por ahí, tenéis órdenes superiores, no muchos más, porque ya serían muy complicados de diseñar electrónicamente, pero bueno, matemáticamente se pueden calcular todos esos coeficientes, todos esos factores de calidad sin ningún problema. Pues bien, ¿cómo conseguir filtros de orden superior o incluso cómo conseguir un filtro paso banda? Pues encadenando, la técnica es la misma, es encadenando, si quiero un filtro de orden superior, encadenando dos filtros del mismo tipo, dos paso bajo, y tendría un filtro de orden superior de orden 4, por ejemplo, encadenando dos de orden 2, o si quiero un filtro de paso alto de orden 4, pues encadenando dos de orden 2, como acabamos de ver, o que respondan, si quiero que sea de Butterworth, a la tabla, a los coeficientes que hemos visto en la tabla anterior. Pero si quiero que sea paso banda, combino un paso bajo y un paso alto para obtener la respuesta en frecuencia que tenéis en la figura, donde se ve claramente que la combinación de esas dos funciones de transferencia, si establezco perfectamente las frecuencias de corte de ambos filtros, me va a permitir obtener una respuesta como el producto de las dos funciones de transferencia, como la que tenéis en la parte inferior. La simetría del filtro pues dependerá de las frecuencias de corte que haya establecido en el paso bajo y en el paso alto. ¿Y cuál pongo antes, el paso alto o el paso bajo? Pues depende. Si voy a diseñar un filtro donde hay mucho ruido de alta frecuencia, primero el paso bajo, para eliminar todo ese ruido, que no pase en la cadena hacia la derecha. Pero si por el contrario estoy en un sistema en donde hay mucho ruido de baja frecuencia, de la frecuencia de 50 Hz de la red, pues a lo mejor primero el paso alto. Así que, bueno, solamente se trata de conseguir el producto de esas dos funciones de transferencia, y si ambos filtros, paso bajo y paso alto, fueran de orden 2, el producto de sus dos funciones de transferencia hará que el denominador resultante sea de orden 4. Así que fijaos qué sencillo es obtener un filtro paso banda, en este caso de orden 4, a partir de dos filtros paso bajo y alto de orden 2. Un poquito diferente, y con esto termino, es el filtro de Notch
filtro de herradura o banda eliminada. Conecto de nuevo un filtro paso bajo de orden 2, por ejemplo, un filtro paso alto de orden 2. El resultado que voy a obtener es sumar estas dos funciones de transferencia mediante un amplificador sumador, como el que vimos en vídeos anteriores, aunque en los ejemplos que veremos en vídeos posteriores veremos un ejemplo práctico y lo diseñaremos. Y lo que obtengo, en este caso sí, es un filtro, digamos, de herradura de orden 2, porque no hay el producto, aquí no se multiplica, no aparece el producto de dos funciones de transferencia como en el caso anterior. Si quisiera que el filtro de herradura fuera de orden 4, ambos filtros, alto y bajo, deberían ser de orden 4. Lo importante aquí es que F sub 0 es la frecuencia central y que su simetría dependerá de la frecuencia de corte, igual que anteriormente, de ambos filtros. Y que si la ganancia en paso alto y en paso bajo son iguales, es decir, ambos filtros tienen la misma ganancia, la simetría es perfecta y el filtro tendrá una gran calidad. Con esto terminamos, digamos, la introducción teórica que hay que tener en cuenta para poder diseñar de forma práctica filtros. En vídeos posteriores vamos a emplear la estructura de Sallen-Key, la aproximación polinomial de Butterworth para hacer o resolver problemas de diseño prácticos, concretos. Espero que os haya gustado, muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.